Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y les voy a compartir algunos conceptos fundamentales de lo que es arquitectura de computadoras. Empezamos con algo como definición de datos e informática. Tenemos por un lado lo que son los datos. Los datos son elementos aislados que no pasaron por ningún tipo de proceso de información, ¿sí? No están relacionados con absolutamente nada. Es una recopilación de datos, como por ejemplo cuando uno tiene un censo en su casa o suele hacer algún tipo de encuestas, son datos, nada más, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación o de análisis. Por otro lado tenemos lo que decimos información. La información son los datos, pero luego de que pasaron por un proceso de análisis de lo que fuere, ¿sí? Pero ya fueron analizados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? La gran diferencia entre ellos es el proceso. ¿Pero qué es el proceso? Es cuando se realizan esos datos, pasan a través de programas, se analizan, se agrupan, se modifican en el sentido de poder tomar una información válida para una empresa, para una organización. Ahí esos datos se transforman en información, que sirve más que nada para toma de decisiones, buscar mejor soluciones para determinados problemas, etc. Eso a su vez nos lleva a qué es un sistema informativo. El sistema informativo está compuesto por tres componentes. El primero de ellos es el hardware. ¿Qué es el hardware? Es todo lo que uno puede ver y tocar, ¿sí? Está relacionado a lo que es desde lo externo, como un teclado, un mouse, un monitor, una impresora, como tanto los componentes internos que hay dentro y que no vemos. Todo eso son hardware. Por ahí generalizando nosotros decimos mouse o gabinete o CPU, como quieran llamarlo, pero dentro del gabinete tenemos disco duro, lectoras, placa madre, memoria RAM, etc. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle y más conciso. En segundo lugar tenemos lo que es el software. El software son los programas, ¿sí? Lisa y llanamente los programas. Y tenemos dos, puse en la diapositiva, pero se podría llegar a ampliar a otros tres tipos. El primero es el software base, que más comúnmente llamado sistema operativo. Tenemos Microsoft con Windows, tenemos Linux, tenemos iOS, etc. Hay un montón de sistemas operativos, o por lo menos esos son los tres más conocidos, que están dentro del grupo de sistema base. Después tenemos, en segundo lugar, los sistemas de aplicación. Esos son los programas. El que elijas puede ser el paquete de Office, puede ser un editor de texto, un editor de fotos, cualquier programa. Un navegador tranquilamente puede ser un software de aplicación. Y en tercer lugar, que no está agregado, pero sí está contemplado como una diferencia de software, son los software de desarrollo. Son aquellos programas que permiten desarrollar otro tipo de programa. ¿Me explico? Son los programas con los cuales se hacen los programas. Y por tercer, pero no menor, componente es el componente humano. Nosotros, el ser humano. Sin el usuario, la computadora no funciona. Entonces, los sistemas informáticos están compuestos por tres componentes: hardware, software y el componente humano. Sin esos tres, todo el sistema no funciona. Si falta alguno, el sistema no funciona. A partir de acá nos encontramos con el modelo de von Neumann, que está compuesto por tres componentes. Primero, la unidad central de proceso, la memoria principal y los módulos de entrada y salida. Y ahora, ¿en qué se basa el modelo de von Neumann? La unidad central de proceso es lo que conocemos o llamamos nosotros microprocesador. Es la encargada de controlar todos los procesos
y operaciones que se hagan en la computadora. La memoria principal es lo que hoy en día llamamos memoria RAM, que es donde se alojan de forma volátil, digamos, los programas, ¿sí? Y los módulos de entrada y salida vendrían a ser los hardware de entrada y salida. Por entrada tenemos el teclado, por ejemplo. Son dispositivos que ingresan la información, o mejor dicho, que ingresan los datos a la computadora. Y los dispositivos de salida son, digamos, monitor, que son esos dispositivos que muestran la información ya desarrollada, ya analizada y procesada. ¿Cuáles son las características más importantes del método de von Neumann? Primero, utilización del código binario. La máquina solamente entiende de ceros y unos. Lo habremos escuchado mencionar un montón de veces. ¿Pero qué significa? O prendido o apagado, como una luz. Tiene esos dos términos. Entonces, la computadora solamente entiende sí, no, blanco, negro, encendido, apagado. A diferencia de la primera computadora que entendía números en el sistema decimal, de 0 a 9. Entonces, al reducirlo a un código binario, es mucho más ágil y más rápido. El segundo gran cambio que hubo es que ya no había que programar la máquina cada vez que se necesitaba que haga algún proceso, algún cálculo o determinada cosa, sino que los programas ya estaban almacenados en memoria, al igual que los datos. Entonces, lo único que había que indicarle a la máquina es qué operación realizar. Es muy similar al sistema que venimos utilizando hoy en día. Nosotros no tenemos que programar una computadora cada vez que la encendemos, cada vez que vamos a realizar una operación, sino que ya tiene, a través del sistema operativo, por ejemplo, ya tiene instrucciones precargadas, las cuales nos facilitan enormemente la tarea de utilizar una computadora. Entonces, no necesitamos ser unos expertos en lo que es informática para poder utilizar una computadora gracias al modelo de von Neumann. Bueno, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado este primer video y espero continuar con muchos más. Cualquier sugerencia, por favor, déjenla en los comentarios que seguramente la voy a leer. El que quiera realizar, también voy a dejar un test en la parte de los comentarios. Le hace clic y te lleva un formulario para que contestes algunas preguntitas. Y como todo, si quieren recibir cuando subo un nuevo video, por favor suscríbanse, compártanlo, esto me ayuda un montón. Y cualquier sugerencia es más que bienvenida. Así que los leo y hasta la próxima. Bueno, acabo de ver el video recién editado. Tan mal no salió por ser una primera vez. Lo que sí voy a necesitar creo que es un trípode, porque el brazo tiembla bastante. Ahora prometo lo siguiente: si llego por lo menos a los 100 suscriptores, compro el trípode y no molesto más con esta mano temblorosa.